Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Hoy con un estudio más de la Santa Palabra de Dios, que lleva como título Vida solamente en Cristo. Oremos. Padre querido, invitamos a tu Santo Espíritu para que nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Vida solamente en Cristo. Vivir plenamente con salud física, mental y espiritual es lo más correcta y feliz relación que nosotros mismos con nuestros semejantes y con Dios. Superando las limitaciones del ambiente y del tiempo, es el anhelo más natural y generalizado de los seres humanos de sano juicio. Este estudio nos va a señalar la fuente del dador de la vida, el conocedor y vincularnos debidamente con Él debería ser nuestra mayor aspiración, conocer a Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Solo por medio de quien hay salvación del pecado, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Para qué envió Dios a su Hijo unigénito a este mundo? Para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué declara Cristo que Él mismo es? Yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan 14, 6. ¿Qué dice el que le da a los que le siguen? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. ¿Bajo qué condición se posee esta vida? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. San Juan capítulo 6, versículo 53. ¿En quién está la vida eterna? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna es su Hijo. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 11. Solamente quien tiene esta vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Con qué figura se representa la Biblia la muerte? Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. En un sueño sano uno está eternamente inconsciente. El tiempo transcurre sin que se le mida y la actividad mental queda suspendida. ¿Dónde dice Daniel que duermen los muertos? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Juan de Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Qué saben los muertos acerca de su familia? Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o será humillado y no entenderá de ello. Job capítulo 14, versículo 21. ¿Qué sucede con los pensamientos del hombre cuando muere? Pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículo 4. ¿Sabe alguna cosa los muertos? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Tiene alguna participación en las cosas terrenales? También su amor, su odio,
y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nota: si uno permaneciera consciente después de la muerte, se enteraría de la buena o mala suerte de sus hijos, si reciben honores o caen en desgracia. Pero en la muerte se pierde todos los atributos de la mente: la capacidad pensante, el amor, el odio, la envidia, en fin, todas las manifestaciones de la vida consciente y evolutiva. Al ver padecidos sus pensamientos, es claro que el hombre no puede tener nada más que hacer con las cosas de este mundo. Por sí, como enseñan algunos, las facultades del pensamiento del hombre continúan después de la muerte. Él vive, y si vive, debe estar en algún lugar. ¿Dónde? En el cielo o en el infierno. Si al morir va a cualquiera de esos lugares, ¿para qué se necesitaría un juicio futuro, o una resurrección, o la segunda venida de Cristo? Si los hombres reciben su recompensa al morir, antes que se realice el juicio final, de hecho, su recompensa o condenación procedía a su sentencia, cosa totalmente inaceptable. ¿Cuánto sabe uno de Dios después de morir? Porque en la muerte no hay memoria de ti. Salmo 6:5. Como ya hemos visto, la Biblia presenta en toda parte a los muertos como durmiendo, sin memoria siquiera de Dios. Si estuvieran ellos en el cielo o en el infierno, hubiese dicho Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme. Si hubiese sido así, el llamarlo a la vida lo había privado de la bienaventuranza del cielo, que justicia le pertenecía. La palabra de rico y Lázaro nos enseña que los muertos están conscientes, sino que la riqueza no aprovecharán el juicio y que la pobreza no excluirá a nadie del cielo. Ahora, ¿dónde están los muertos? ¿No están los justos muertos en el cielo alabando a Dios? Porque David no subió a los cielos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 34. No alaban los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 115, versículo 17. ¿Dónde dijo Job que pediría su relevo final? Cuando muere el hombre, ¿podrá acaso volver a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré, hasta que llegue la hora de mi relevo. Job 14:14. Y aun cuando espere el sepulcro en mi casa, en la tiniebla tengo tendido mi lecho. Job capítulo 17, versículo 13. Cuando la palabra hebrea que se traduce como sepulcro en este versículo es Sheol, que significa, entre otras cosas, un lugar oscuro, vacío, subterráneo, usado sencillamente con referencia a la residencia de los muertos, en general sin distinción entre bueno y malo. La misma palabra se traduce también como abismo. En algunas versiones se le traduce a veces como infierno, pero es evidente que la mejor traducción es Sheol, es sepulcro, sepultura, como lo evidencia la siguiente pasaje de la versión moderna referente a Jacob. Cuando los muertos resuciten, ¿cómo debe suceder antes que los muertos puedan alabar a Dios? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque la tierra dará a su muerto. Isaías capítulo 26, versículo 19. ¿Cuándo dijo el salmista que quedaría satisfecho? En cuanto a mí veré su rostro, en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Si no hubiese resurrección de los muertos, ¿cuál sería la condición de los que durmieron en Cristo? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 18. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección de los justos? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Si, como se declara en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, entonces ellos no tienen noción del transcurso del tiempo. Cuando resucite, le pensará que no corrió tiempo alguno. 6.000 años en la tumba no es para un muerto más que un cerrar y abrir el ojo para el que vive. Debería ser también un pensamiento consolador para aquellos cuya vida ha estado llena de ansiedad y pena por el fallecimiento de sus seres amados que persistieron en el pecado. Así que hay resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por la vida que nos da, por la vida que nos ofrece, que es la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga y nos vemos en